Hola, ¿cómo están? Soy Karel Quesada. Bienvenidas a un video nuevo de Eres Virtuosa. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes propusieron bastante. De hecho, leí tanto comentarios del video pasado, mensajes en redes sociales, comentarios en redes sociales que ustedes han hecho y consideré hacer este video primero antes que otros que ya tengo planeados, que me emocionan muchísimo hacerlos, porque creo que hubo una generalidad en cuanto a los comentarios que dejaron. Se repetía bastante el tema de cómo volver a creer en Dios, cómo tener una relación con Dios, cómo a pesar de las circunstancias creer en algo más allá de ti. Creo que eso es a lo que se resume todo lo que leí y por eso titulé este capítulo como Crisis de Fe. No sé si a ti te ha pasado que a veces Dios no responde como tú esperas que responda, y cuando eso sucede nuestra fe puede llegar a tambalear, simplemente se desmorona. Puede ser que en este momento tú ya no creas en Dios. Tú creíste en Dios y ahora no puedes concebir un Dios que sea tan malo o un Dios que esté permitiendo que tú estés pasando lo que estás pasando. Justo vamos a hablar de todo eso y cómo podemos restaurar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Para poder empezar a hablar acerca de una crisis de fe, creo que es bien importante primero definir qué entendemos por crisis. Y esto es una definición general, no es una definición bíblica, pero crisis lo podemos entender como una situación complicada, difícil, inestable durante un proceso. En algunos casos también hace referencia a la carencia o a la escasez de algo. Si nosotros ponemos esto en un contexto enfocado a Dios, pues la crisis de fe básicamente puede ser la carencia, la ausencia de que tú creas en Dios. Aquí habla de una situación complicada o difícil. Puede ser que esta crisis que tú estás pasando en tu fe esté relacionada completamente a lo que estés pasando en este momento en tu vida cotidiana. Los problemas, las situaciones, tu entorno, en lo que estés viviendo puede ser que no esté pasando por su mejor momento, y déjenme decirles que yo creo que es en estos momentos en donde más puede verse afectada nuestra fe en Dios, sobre todo si tú crees en Dios o has creído en Dios o crees que has tenido una relación con Dios y estás pasando por un mal momento o has pasado por un mal momento. Piensa en tu vida, no sé si es que incluso ahorita estés pasando por ese mal momento. Y nosotras rogamos, oramos, pedimos, imploramos y le decimos a Dios: Dios, yo sé que tú me vas a sanar, no sé, en el caso de que sea una enfermedad, o yo sé que tú vas a restaurar mi matrimonio, yo sé que tú vas a restaurar mi relación con mis hijos, con mi pareja. Ponlo en el contexto que tú quieras. Y creo que la mayoría de las veces podemos llegar a ser un poquito necias y ponemos nuestra fe en lo que queremos que Dios haga, en restaurar, en sanar, en proveer, en darnos abundancia, o en lo que queremos que Dios nos solucione. Y no es que Él no pueda hacerlo, claro que Él puede hacerlo, pero a veces le pedimos a Dios que Él solucione las cosas por las que estamos pasando, que Él solucione los problemas por el que estamos pasando, y cuando hacemos eso limitamos a Dios, a un Dios a nuestra comodidad, a un Dios a nuestra forma, a un Dios a nuestras capacidades. Entonces por eso digo que a veces podemos llegar a ser un poquito necias porque vemos a un Dios que puede solucionarnos eso, y hacer eso es limitar a Dios a nuestras capacidades. Si Dios no responde como nosotras queremos, ahí es cuando nuestra fe puede empezar a tambalear. Porque si sobre todo tú eres una persona que ha creído en Dios, que ha estado fiel a Dios, que ha estado completamente entregada en servir a Dios, y cuando este tipo de cosas malas suceden o este tipo de cosas que para nosotros no tienen explicación suceden, ahí es cuando nuestra fe puede verse totalmente, no nada más tambaleada, sino destruida. Incluso puede ser que en esos momentos de crisis tú sientas que Dios ni siquiera te escucha, tú sientas que su presencia no está contigo, que incluso cuando tú estás pidiendo respuestas, Él no te las da, no te está escuchando. Somos humanos y al final vivimos en esta sociedad que ha sido quebrada. Es muy normal que pasemos por este tipo de crisis. La primera historia que se me vino a la mente fue la de Jeremías. Si tú no entiendes mucho acerca de la Biblia aún y quieres saber cómo leerla, el video pasado yo expliqué súper detalladamente acerca de cómo leer la Biblia, entonces velo para que sepas bien de lo que voy a estar hablando ahorita. Y si tienes una Biblia a la mano, pues ábrela para que puedas acompañarme en este momento, porque vamos a estar sacando varios versículos. Jeremías era un hombre al cual Dios le encomendó una tarea muy especial
específica, el de llevar un mensaje que no era el mejor mensaje al pueblo de Judá. El objetivo principal que tenía que comunicar Jeremías, porque fue lo que Dios le dijo, es que tenía que hablar al pueblo, exhortar al pueblo a que dejara la vida de pecado que estaba llevando y volvieran a Dios, volvieran a enfocarse en Dios. Imagínense ustedes, Jeremías en una parte le dice a Dios, o sea, ¿por qué me estás encomendando esto a mí? ¿Por qué quieres que yo vaya y hable y diga a un pueblo que dejen de vivir como lo están haciendo? O sea, ¿tú crees que me van a hacer caso? Y yo creo que ahí empieza la parte más humana, cómo se muestra Jeremías frágil, con inseguridades, que yo creo que eso es como todas llegamos a estar, frágiles, con inseguridades, y decimos, Dios, o sea, ¿por qué me estás poniendo esto? ¿No ves que yo te sirvo? ¿No ves que yo he intentado vivir bien? Yo he intentado hacer el bien y tú me pones todo esto, ¿tú quieres que yo haga esto? Hay que ir reflexionando y cómo esto puede trasladarse a nuestras vidas. Jeremías, independientemente de sus inseguridades, Dios le dice, yo voy a estar detrás de ti, yo voy a sostenerte, tú vas con mi favor, tú vas a través de mí, tú vas a hablar mi palabra porque yo he hablado directamente contigo y quiero que tú hagas esto. Entonces Jeremías, con todo el miedo, la inseguridad y con todo, se avienta, va, habla. No va a ser nada fácil para Jeremías porque va a ser rechazado, golpeado, humillado, lo peor de lo peor por todo lo que él está diciendo, todo lo que Dios le pidió que él dijera. Imagínense, Jeremías pasó 40 años en el ministerio que Dios le encomendó y jamás el pueblo le hizo caso. Él pasa por un momento en el que obviamente se frustra. Imagínense ustedes, si estuvieran en el papel de Jeremías, o sea, estás hablando, estás dedicando tu vida, tu familia, tus amigos, la gente que conoces te da la espalda porque no te hacen caso, te tiran de loco. Imagínense ustedes en esa posición, que yo creo que muchas veces en nuestra vida hemos tenido ese tipo de momentos en el que tú tienes convicciones, tú piensas algo, tú crees algo y las cosas no salen como tú planeas que salgan, no salen como tú le estás pidiendo a Dios que salgan. Y cuando tú estás esperando una respuesta de Dios, tal vez Él te responde con más preguntas. Estás en ese momento de shock en que dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Algo así fue lo que le pasó a Jeremías. Él pasa 40 años intentando hablarle a su pueblo y decirle, ¿sabes qué? Cambia tu forma de cómo estás viviendo porque va a haber destrucción, porque a mí Dios ya me dejó ver lo que va a hacer si es que ustedes no cambian. Y al final deciden no hacerle caso. Imagínate dedicar toda tu vida a algo y que al final nadie ponga ni tantita atención en lo que tú estás haciendo. Y yo muchas veces he escuchado esta frase de yo no puedo creer en un Dios que permite la guerra, no puedo creer en un Dios que permite el maltrato, no puedo creer en un Dios que permite inserte lo que usted guste. Es que ahí continuamos intentando ver un Dios a nuestras capacidades, ver un Dios como nosotros queremos que sea, a nuestra imagen y no como realmente es. Y puede ser que Dios en esos momentos en donde tú estás mal ni siquiera responda a tus reclamaciones, ni siquiera responda a lo que tú estás pasando. Puede ser que, como te dije, te responda incluso con más preguntas o que ni siquiera te responda. ¿Puedes tú imaginar Jeremías cómo se sentía después de que ha dedicado su vida a Dios, después de que ha dedicado todo su ministerio a llevar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de Dios y que nadie le haya hecho caso, que lo hayan humillado, que lo tiren de loco? Imagínate la frustración. Jeremías entró en depresión, lloró, se enojó con Dios, le reclamó. También hay otro libro que se me hace súper interesante y que en cuanto dije, ok, voy a hablar de crisis de fe, se me vino a la mente también, y es el libro de Job. Job era un hombre de Dios completamente que fue puesto a prueba. O sea, de Dios me refiero a que él cimentó completamente su vida en Dios, en agradar a Dios, y era un hombre muy bendecido. Tenía, o sea, ahorita pudiéramos decir que Job era un hombre multimillonario, tenía familia, tenía bienes, tenía ganado, tenía mucha gente trabajando para él, tenía abundancia en todos los sentidos, completamente. Y era un hombre que aparte alababa y agradecía todos los días a Dios por todo lo que él tenía. Un día Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, si Job te alaba es porque tú le has dado todo. No creas que te alaba porque
nada más porque sí, porque tengo un corazón dispuesto a ti. No, Él te alaba porque tú le has dado todo, porque todo lo que Él tiene, eso es lo que le hace alabarte. Dios permitió que Satanás se metiera con sus bienes, con su familia, que le quitara todo, que lo dejara completamente sin nada, porque de cierta forma, pues Dios quería presumir a Job. Dios definitivamente no dejó que Satanás se metiera con Job porque pensara que se lo mereciera. Al contrario, desde mi punto de vista, permitió que Satanás se metiera con Job porque quería presumir lo buen siervo que él era, que independientemente de que le quitara todos sus bienes, él iba a seguir confiando en Dios. Y obviamente Dios quería ver cómo iba a actuar Job. Y Job le sigue diciendo, Señor, aunque yo no tengo nada, yo te tengo a ti y con eso basta. Hasta que llega un momento en que obviamente Job reprocha, se enoja y se pregunta, o sea, ¿por qué si yo he sido buen siervo, si yo he estado ahí, por qué permites que todo esto me suceda? Sale su lado humano y llega un momento en que reclama, en que se deprime, en que dice, ¿por qué me estás haciendo esto? En Job, capítulo 3, dice que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas, y que ninguna luz brille en él, que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Aquí, de verdad, casi todo este capítulo, Job se está lamentando. Job está triste, obviamente, no entiende qué está pasando en su vida, porque todo esto le está pasando a él, que ha sido un buen siervo con Dios. En el capítulo 29, Job habla y recuerda de cuando a él le iba bien, cuando él estaba bien, cuando era un hombre respetado, cuando tenía para ayudar a los demás. Y él sigue enfocándose en lo que había pasado, enfocándose en lo que él tenía antes. Comienza tal cual a enfocarse en sí mismo. Lo mismo pasa con Jeremías. Obviamente no me imagino la frustración de Jeremías después de que te estás enfrentando, de que estás haciendo lo que Dios te pidió. Él no se explicaba por qué estaba pasando lo que él estaba pasando, si él estaba haciendo lo que Dios quería. Y también él tal cual reclama. En Jeremías capítulo 15, en el versículo 10 dice, ¿qué aflicción tengo, madre mía? O si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. Imagínense eso, en todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niegue a pagar. Aún así, todos me maldicen. Creo que tanto tú como yo en algún momento hemos hecho cosas simplemente por quedar bien, por pertenecer a algún grupo, por quedar bien con algún amigo, por quedar bien con el esposo, por quedar bien con el novio. Y tal vez eso que hicimos no fue lo que Dios quería vernos hacer. Entonces, imagínense Jeremías, que está haciendo todo lo que Dios quiere que él haga y aún así sabe que todo el pueblo lo odia, que nadie le hace caso, que nadie le cree. Y él llega un momento en que se quebranta, muestra completamente su lado más emocional, su lado más humano. Y dice, Dios, mejor me hubiera muerto al nacer. Imagínense el grado de presión que uno tiene que sentir como para desear ni siquiera haber nacido. Probablemente eso que estás pasando ahorita te haga sentir así. O te has sentido de esa forma, que prefieres mejor, mira, ni siquiera haber nacido, ni siquiera estar en ese momento, que ni siquiera te puedes explicar cómo Dios está permitiendo que a ti te pase todo eso. La verdad que es algo bien fuerte y que a mí me cuesta mucho trabajo hablar porque yo he pasado por eso. Yo llegué a tener depresión y les juro que era en esos momentos en donde yo decía, Dios, ¿por qué no puedo escucharte ni poquito? También podemos seguir viendo en el capítulo 20:14 cómo Jeremías sigue maldiciendo el día en que nació. Sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo el mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, es un varón. En el capítulo 15, versículo 15, también dice, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. O sea, yo estoy aquí, Dios, porque tú me pediste que viniera aquí, porque tú pusiste esto en mi camino, porque tú viste algo en mí y me estás poniendo estas cosas y dejas que yo sufra, dejas que me persigan, dejas que me humillen. Y yo he seguido aquí. Haz algo, castígalos, no sé, ayúdame, soluciona esto. Es prácticamente como yo interpreto que está Jeremías reclamándole a Dios, ¿no? O sea, me tienes aquí por tu causa y me tienes en esta forma.
¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? O sea, Dios, ¿por qué si yo he sido buena esposa, si yo he sido buena mujer, si yo he sido buena madre, si yo he sido una buena hija, ¿por qué entonces continúo sufriendo? ¿Por qué entonces permites que esto que estoy pasando me pase a mí? Entonces no puedo creer en un Dios que permita que todo esto me esté pasando. Prefiero entonces no creer. Y es cuando nos podemos dar cuenta cómo tanto Jeremías como Job, como nosotras probablemente empezamos a enfocarnos en nosotras, en eso que estamos viviendo, en eso que estamos pasando, comenzamos a enfocarnos en nosotras. Jeremías y Job dejaron de fijarse en el propósito de Dios y comenzaron a compadecerse de sí mismos. Cuando esto pasa, nos preguntamos, entonces, ¿cómo por qué tendría yo que estar creyendo? Y ahí es cuando entra nuestra crisis de fe. ¿Por qué tendría yo que seguir aquí a tus pies cuando todo lo que hago ni siquiera lo ves? Cuando todo lo que hago probablemente ni siquiera lo estás tomando en cuenta. Cuando todo lo que hago yo no siento que haya servido para algo. Porque no me dejas ver tu favor. Porque tú estás permitiendo que yo sufra. Pero yo quiero que el día de hoy, con este video, tú sepas que esas pruebas o esos problemas que Dios ha puesto en tu camino no siempre son como un castigo o porque Dios quiera verte sufrir. A veces creo que tenemos que verlo desde la perspectiva con la que Dios vio a Job y dijo, yo quiero presumirte lo buen siervo que es Job. Entonces puedes quitarle todos sus bienes, puedes quitarle todo lo que yo le he dado para que veas cómo independientemente, cuando él no tenga nada, si yo lo soy todo para él, lo tiene todo. Muchas veces creo que este tipo de visión, este tipo de perspectiva nos hace falta. Job tuvo una prueba de fe totalmente, pero él edificó desde un inicio toda su vida en Dios. Y obviamente tuvo momentos de crisis en el que dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no entiendo por qué estás haciendo esto. Pero independientemente de esa crisis, como él tenía edificada su vida en Dios, él resistió. Yo te invito en este momento a reflexionar sobre qué estás edificando tu vida. Edifica tu vida en Dios, edifica tu vida en lo que va a ser eterno, no en lo que te da el mundo aquí inmediatamente y que no va a trascender. Yo creo que hay cosas que debemos entender. El primer punto, y espero que esto que te voy a decir ayude a que restaures tu relación con Dios, ayude a que salgas de esa crisis de fe si es que estás pasando por ella. Yo te puedo decir que son cosas que a mí me ayudaron, que a mí me hicieron entender el por qué tenía que atravesar los problemas y no intentar que Dios solucionara los problemas. Yo tenía que caminar en esos problemas y aprender. Todos tenemos que caminar y atravesar esos problemas. No podemos flotar sobre ellos. En la Biblia viene, aunque atravesemos el valle de sombras, tú vas a estar ahí. No dice aunque flotemos, aunque volemos sobre el valle de sombras. El valle de sombras es eso, tus problemas, los momentos malos, el momento de crisis. Y el punto número 1 es, no podemos esperar que Dios venga, cambie todos los problemas por los que tú estás pasando, cambie el entorno en el que estás viviendo, cambie a tu familia, cambie a tu esposo, cambie a tu novio, cambie aquello que te está generando problemas, pero lo que sí podemos esperar es que Dios venga y nos cambie a nosotras, que nos dé sabiduría a nosotras para poder enfrentar eso que estamos pasando. ¿Cómo vamos a obtener sabiduría de Dios? Leyendo su palabra, conociendo quién realmente es Dios, no esperando que Dios actúe sobre lo que yo creo que Él es, sino conociendo realmente a Dios y sabiendo que yo me tengo que hacer más sabia para aprender a enfrentar eso que estoy pasando. El punto número 2 es que vuelvas a colocar tus ojos en Dios, tu confianza en Dios, independientemente de lo que tú estás pasando. Jeremías y Job se desenfocaron completamente, empezaron a conmiserarse de ellos mismos y alejaron los ojos de Dios. Entonces empezaron a reclamar, entonces empezaron a recriminar acerca de lo que les estaba pasando y ellos se desenfocaron en ese momento de lo que Dios tenía, del propósito que Dios les estaba dando.
nosotras tenemos que volver a enfocar, volver a voltear a ver a Dios. En Job es súper explícito. A partir del capítulo 38 en adelante, yo creo que hasta como por el 42 más o menos, Dios escucha todo lo que Job está diciendo, cómo se está conmiserando, cómo añora lo que tenía, lo que está pasando. Entonces Dios escucha todo esto, Dios empieza a decirle: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta para medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso la piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y los ángeles gritaban de alegría. O sea, Dios se avienta como 2 capítulos en donde Dios está hablando de sus maravillas, en donde le está diciendo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Entonces, en ese momento, Job deja de ver a sí mismo, Job deja de voltear a la conmiseración que se está teniendo a sí mismo y voltea a ver a Dios. En el capítulo 42 hay una parte muy bonita en donde Job totalmente deja de ver a sí mismo y empieza a ver a Dios. Y dice: hasta ahora había oído de ti, pero prácticamente dice Job: yo había escuchado de ti, mas no te había podido conocer de esta manera. Tienes razón, o sea, tú has hecho todas estas maravillas, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije. Me retracto, eso es súper importante. Job se retracta. Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Esta parte es clave. Job se arrepiente de haberse desenfocado del propósito de Dios y haberse enfocado en él. Entonces, en este segundo punto, lo que yo quiero decirte, que yo sé que te va a ayudar, es que dejes de enfocarte en ti. Dejes de enfocarte en lo que estás pasando y empieces a enfocarte en Dios. Obviamente Dios te va a dar la sabiduría para mover eso por lo que estás pasando, para darle solución a lo que estás pasando. Dios no quiere que tú le estés pasando mal. O sea, sí, Dios utiliza el sufrimiento para que nosotros aprendamos, para que hagamos algo con eso. Pero Él no quiere que tú vivas en una situación en donde estás corriendo peligro, en una situación en donde no eres valorada, en una situación en donde no estás siendo amada. Dios no quiere eso. Pero lo que sí quiere es que dejes de enfocarte y de recriminarle a Él por lo que estás pasando, y que te enfoques en pedirle sabiduría para que aprendas a afrontar eso como Dios quiere que lo afrontes. El número 3, y que yo creo que es de lo más importante, es que te pongas a cuentas con Dios. Puede ser que en este momento sientas que Dios ni siquiera te escucha, que lo sientas súper lejos, pero Dios es como un avión, así es como lo puedo ver yo. Entre más lejos estás tú de Él, más pequeño se ve. Entre más cerca estás tú de Él, es como más grande se ve. Si tú sientes que ahorita Dios ni siquiera te escucha, que Dios ni siquiera está presto, o sea, que Dios ni siquiera se acuerda de que tú existes, obviamente estás mal. Déjame decirte que te conoce como la palma de su mano. Entonces, Dios quiere que tú abras tu corazón a Él. Dios quiere que te pongas a cuentas. Llora, quebranta tu corazón, abre completamente. Cuéntale la tristeza que estás sintiendo, dile de lo mal que lo estás pasando. Dios ya lo sabe, pero lo que Él quiere es que nosotros corramos a sus brazos, abramos nuestros corazones y le digamos: Dios, la estoy pasando así. Yo sé que tú lo sabes, pero yo te lo tengo que decir porque yo quiero sincerarme contigo. Y muchas veces lo que nos detiene a hacer esto es la culpa o la pena que nos da lo que hemos hecho, la pena que nos da la vida que hemos llevado, y pensamos: no merezco que Dios me escuche, no merezco que Dios me abrace, no merezco que Dios me haga sentir en su presencia por todo lo mal que yo he hecho. Y por eso vino Jesús, para darte esa promesa de salvación. Esa es una promesa que ni tú ni yo podemos romper de ninguna forma. Dios no quiere que tú sientas eso. Simplemente acércate, habla con Él, dile lo que has hecho, arrepiéntete por todo eso que has hecho, como lo hizo Job. Esta parte en donde dice Job: me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes por todo eso que has hecho, por todo lo mal que has actuado, por todo lo que has pasado, se quitan todas esas culpas, porque hay alguien más grande que puede sostenerte con todo eso. Hay alguien más grande. Dios no se va a estar fijando en todo lo que hiciste cuando tú te arrepientes, porque tú estás decidiendo continuar y tener una vida nueva con Dios, no estarte enfocando en todo lo malo. Dios no va a estar ahí diciéndote diario: no, pero es que, ¿sabes qué?
O sea, Dios no se despierta diciendo, no, ¿sabes qué? Es que tú has hecho esto, por eso no puedes entrar en mi presencia. Claro que no, por eso Él mandó a su Hijo para lavarnos de nuestros pecados. Y lo que Dios quiere realmente es que tú te arrepientas de corazón, que abras tu corazón. Tienes que ponerte a cuentas con Dios y decirle, ¿sabes qué? Me dolió esto, me duele, sí, siento feo, sí, pero yo sé que tu promesa es más grande. Dame la sabiduría para poder afrontar todo esto que estoy pasando y que no entiendo, que tal vez no voy a entender, pero que yo sé que tu propósito es mucho más grande de lo que yo pueda entender. Quebrantarte delante de Dios es el primer paso para la restauración de tu vida, para la restauración de tu relación con Dios, para la restauración de tu fe, para la restauración de lo que tú estás pasando. La siguiente recomendación que yo te puedo dar es que te rodees de gente que te fortalezca en Dios. Un ejemplo muy sencillo es que yo quiero tener ahora una vida nueva, quiero cambiar, quiero actuar ahora conforme Dios quiere que yo actúe, y vuelvo a pedirle el consejo acerca de mi relación a mi amiga que no le va bien en las relaciones, que no conoce a Dios. Sigo recibiendo consejo de personas que ni siquiera tienen a Dios en su vida, y no estoy diciendo que alejes a tus amigos o que solamente te hagas amigos de gente que conoce a Dios. Claro que no, porque en el momento en que tú hicieras eso, tu influencia se pierde completamente. ¿A quién llevarías tú la presencia de Dios si todos ya conocen a Dios? Y el último punto que me gustaría compartirte es que te aferres a Dios y que tengas mucha paciencia. Lo que estás pasando ahorita, lo que has pasado o lo que has vivido que ha hecho que tú pierdas tu fe en Dios, son heridas, y todas las heridas sanan diferente. Todas las heridas tienen un tiempo diferente para restaurarse, para que vuelva a funcionar esa parte de tu cuerpo bien. Incluso cuando las heridas van sanando, siguen doliendo. Va a haber muchas cosas que van a hacer que yo quiera continuar viviendo como lo hacía antes, porque duele. Pero lo que te puedo decir es que te aferres a Dios. O sea, aunque no lo sientas en ese momento, te juro que mientras más te aferres, más lo vas a sentir. Acuérdate que algunas heridas sanan más lento y algunas sanan más rápido. Y que aunque duela, tú tienes que seguir dando pasos adelante, porque tú ya le entregaste tu confianza y tu fe al único que va a hacer cosas maravillosas con todo eso, que es Dios. Job aprendió que aunque ya no le quedaba nada en este mundo, tenía a Dios, y eso era suficiente. Y yo creo que de esta forma tendría que ser, que independientemente de lo que estamos pasando, sepamos que si tenemos a Dios, Él es suficiente en nuestra vida. Lo que tenemos que entender es que todas las circunstancias por las que estamos pasando, todo lo malo que estamos pasando, todas esas cosas que nos hacen tambalear y dudar si es que Dios nos está viendo, si es que Dios está ahí, si es que Dios existe, es que esas circunstancias nos tienen que acercar más a Dios, y que a través de esos problemas y esas circunstancias nosotros logremos que otras personas también se acerquen a Dios. Tal vez, no lo sé, Dios nos está haciendo aptas, enseñándonos a través de los problemas que estamos pasando lo que debemos aprender. Y a veces es muy difícil verlo de esta forma, y es más fácil conmiserarnos, y es más fácil sentirnos mal, y es más fácil reclamar que intentar ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esos problemas. Espero que este video te haya gustado, te haya servido. Me encantaría que me comentaras en los comentarios qué es lo que piensas de lo que hablamos el día de hoy. Incluso qué cosas has hecho tú, si es que has tenido que restaurar tu fe en Dios, que le pueda servir a otras personas. Acuérdate que hay redes sociales en donde ahí compartimos algunas reflexiones, cositas de la Biblia que seguramente serán de bendición para tu vida. Espero que te guste mucho y nos vemos en un siguiente video. No olviden comentarme de qué les gustaría que fuera el siguiente video. Bye.